Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero yo que muy bien. Vamos a continuar con nuestra lectura de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos en El chiste y su relación con lo inconsciente, que es el volumen octavo de la Standard Edition, de la edición Amor Ortu. Eh, ya estamos acabando el extenso capítulo 2, y digo extenso porque ciertamente es una impresión. No solo de este texto, sino de otros, por ejemplo, de el capítulo uno de la interpretación de los sueños. Eh, el día de ayer que grabé el último video que tenía pensado subir el día martes 2 de noviembre del 2021, estaba meditando y me quedé, digo, me quedé con estos pensamientos de mi prisa por terminar. Es que ah, es una, es una herencia del psicoanálisis el mostrarnos, digamos, eh, nuestra postura, nuestra, ¿cómo decirlo? Los efectos de una actividad, de un pensamiento incluso, en nosotros. Y en esto justamente me refiero a la lectura que he estado haciendo frente a todos ustedes de El chiste y su relación con lo inconsciente. Y también otros textos, ¿no? El capítulo ha sido un capítulo extenso, ha sido un capítulo que nos ha tomado un poco más de 40 páginas, si mal no recuerdo. Ahorita lo tengo abierto aquí el archivo. Estamos en este momento en la página 7-8. Simplemente pude haber empezado, pero me temo que si yo no hiciera este tipo de comentarios, no sería analista, no podría decirme analista. Y es que ciertamente ha sido un capítulo, digamos, mucho, muy rico, mucho, muy extenso, ciertamente. Ya llevamos la 12ª división que hizo el autor, que hizo el doctor Freud, de este capítulo llamado La técnica del chiste, que podríamos resumir la investigación de por qué un chiste nos provoca gracia. Ajá. Pero es que es justamente una característica del psicoanálisis, no solo de este capítulo, no solo de toda la obra del doctor Freud. Eh, Me dije, pues, si estoy disfrutando tanto este, este trayecto, este camino, este comentario que he iniciado, ¿por qué estoy buscando y buscando y buscando y buscando el final? Y hoy no pude resistir la tentación de sentarme a leer. Podría haber hecho otras cosas, ciertamente, con mi tiempo, pero dije, quiero saber qué es lo que dice el capítulo. Eh, Este texto sin duda tiene un significado importante para mí, no solo el segundo capítulo, la técnica del chiste, sino que es un texto que he querido, digamos, estudiar a profundidad durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ciertamente el chiste también tiene un valor social, cultural, personal. Una persona graciosa puede ser disculpada de otro tipo de, digamos, fallas. Ajá. Aquí en México tenemos un decir, un dicho, que podría yo resumir en la frase, cada cosa tiene su chiste. Ajá. Aquí con chiste no me refiero con algo gracioso. Chiste quiere decir justamente una función, una utilidad, una gracia, pero gracia no en el sentido de, ¿cómo decirlo? Mm, hablando de gracia, ¿no? Eh, no en el sentido de lo gracioso, de lo chistoso, de lo cómico, ajá, sino una gracia, digámoslo así, y más bien ligada con el uso que hace la religión de la palabra gracia como su don, ajá, como su fundamento, como su principio. Cada cosa tiene
su cosa. Cada cosa tiene su utilidad, por ejemplo, ¿no? Y esto también, digámoslo, es una característica o uno de los usos que hacemos en México de la palabra chiste, ajá, para señalar lo útil que nos puede ser algo y ciertamente el chiste, ser gracioso es algo que he querido ser. Ajá. Por eso he querido o he tenido justamente esta impronta, este impulso, esta necesidad de hallar lo que el doctor Freud quiere decir. Ajá. Dígame usted, doctor Freud, la técnica del chiste, por favor. ¿Cómo puedo ser gracioso? Yo, ¿cómo puedo presentarme frente a otro y darle gracia? Y darle justamente ese regalo del placer de escucharme y de sentirse a gusto. Hace tiempo comentaba con un amigo cómo identificar a un buen analista, a un buen psicoanalista. Es sencillo, que te haga reír, le dije. Y ciertamente no es una, ¿cómo decirlo? No es una respuesta común, no al menos en México, que en México el psicoanálisis se prostituye, se modifica hasta hacerlo irreconocible por la psicología. Se trata de hacer del psicoanálisis una terapia y ciertamente la terapia no es la intención del psicoanálisis. El psicoanálisis, lo he mencionado alguna vez en este espacio, es ciencia y esto como un empeño justamente de investigar, un empeño de indagar como lo ha hecho el doctor Freud. Pero este empeño ciertamente es lo que les puedo compartir. A veces nos deja, a mí me ha dejado esta indagación del doctor Freud con un nudo en la garganta. ¿Por qué? Porque me cansa. Ese es el punto también. Y esto es cosas que no he dicho yo. Si yo no soy capaz de nombrarlo no dicho, que por supuesto nunca es completo, nunca es todo, entonces yo no tendría ningún derecho a decir de mí que soy psicoanalista. Y esto, digo, podría yo seguirme y seguirme, pero vamos a dejar esto como la introducción a este texto. Vamos a dejar, eh, digamos, estas palabras como palabras previas a la 12ª parte del capítulo 2 de El chiste y su relación con lo inconsciente. Estamos, les repito, en este momento en la página 7-8 del 8º volumen de la Standard Edition. Tengo a mi alcance mi tomo de Luis López Ballesteros, el mismo texto, pero en otra traducción. Si es posible o necesario, me apoyaré en el texto de Luis López Ballesteros y por supuesto ahorita estoy, mientras digo estas palabras, abriendo mi navegador para buscar alguna palabra que me sea difícil. Ajá. Si ustedes tienen algún comentario, pregunta, alguna palabra, pensamiento que yo les comparta, ya sea mío o del doctor Freud, que se les complique, pueden dejar un comentario en la caja de comentarios. Estoy justamente pensando subir este video para eh, publicarlo el viernes, ¿qué? Viernes de esta semana, ya es noviembre. Bienvenido noviembre. No creo acabar este texto en este mes. Yo creo que será hasta diciembre que lo acabe, es decir, todo el libro. Ya reduje mucho mi producción porque también felizmente les puedo decir que estoy llevando a cabo otras producciones. Estoy escribiendo sobre ciencia, felizmente, ciertamente. Este video lo tengo pensado para publicarlo el viernes 5, a pesar de que lo estoy grabando el lunes 1 de noviembre del 2021. Pues bien, ya abrí mi navegador. Estoy viendo que no me vaya a explotar el sonido. Ahí está. Ahora bien, comienza el texto del doctor Freud con las siguientes palabras. En cuanto a otra variedad de la figuración indirecta utilizada por el chiste, el símil, nos, ha, nos la hemos reservado tanto tiempo porque en su apreciación se tropieza con dificultades nuevas
o se disciernen con particular nitidez dificultades planteadas a raíz de otros problemas. Ajá. Aquí figuración, digamos, es la palabra que no es nueva, ciertamente, en la obra freudiana. Si mal no recuerdo, fue una palabra que me dio dolores de cabeza en la interpretación de los sueños. Configuración lo he, digamos, explicado, me he valido de sinónimos de figuración como manifestación, como representación, aunque esta palabra también, digamos, guarda una relación con figuración, una abstracción, que es también una de las palabras de las que me valgo no solo en mi abordaje, de este que he compartido con ustedes de la obra de Freud, sino de mi libro. Ajá. Figuración, representación, manifestación, algo ahí que nos deja una idea. Ajá. Una idea, dice el texto, indirecta utilizada por el chiste. Ajá. Hemos visto en los capítulos anteriores, por ejemplo, la alusión, lo recuerdo mucho, la omisión, figuración por lo contrario, etcétera, etcétera. Ajá. Ahorita nos ocuparemos del símil. ¿Qué es un símil? Se podrían preguntar para, digamos, avanzar con mira, eh, con una idea más firme. Estoy buscando símil en la Real Academia Española. Primer significado dice adjetivo, plural. Ah, adjetivo poco usado, semejante o que se semeja. Ajá. Segunda definición nos dice comparación, semejanza entre dos cosas. Y el tercero es un nombre masculino tomado de la retórica, producción de una idea viva y eficaz de una cosa relacionándola con otra también expresa o directa. Ajá. Como el oro de tus cabellos por tus cabellos rubios. Ujú. Ahora vamos directamente al texto una vez más. Confesamos, dice Freud, que ya en los ejemplos sometidos a estudio no podemos aventurar la duda sobre si se los debe considerar o no chistes. Véase páginas 49 y 59. Ujú. Ahorita ya vamos a avanzar. Y admitimos que esta incertidumbre cuestiona las bases de nuestra indagación. Ujú. Ahora bien, ningún otro material me hace sentir esa incertidumbre con mayor intensidad y frecuencia que los chistes de símiles o de semejanzas. Ajá. La sensación que suele decirme, y no solo a mí, sino probablemente a muchos otros en las mismas condiciones, ese es un chiste. Es lícito calificarlo de chiste. Se cierran comillas. Esta frase estaba entre comillas, y ello aún antes de que se descubra el oculto carácter esencial del chiste. Esa sensación, pues, me deja en la estacada las más de las veces en el caso de las comparaciones graciosas, cuando de entrada declaro sin reserva que una de ellas es un chiste. Un momento después creo notar que el contenido que me depara es de cualidad diversa de la que de la que suele procurarme el chiste, y la circunstancia de que la comparación graciosa rara vez sea capaz de producir la risa explosiva por la que se acredita un chiste bueno, me vuelve imposible sustraerme de la duda como de costumbre, o sea, limitándome a los mejores y más eficaces ejemplos del género. Estoy asombrado, ciertamente. Mientras les leo esto, no sé si se acaban de dar cuenta. El doctor Freud nos dice, pues miren, voy a entrar a un terreno para mí espinoso y ciertamente no estoy cómodo. Estoy poniendo todo el texto que les acabo de leer con otras palabras mías, ajá, pero tratando de acercarme a la idea de Freud. Freud dice, no estoy cómodo con esto del símil. ¿Por qué? Porque ciertamente me pasa algo con los chistes de símil que no sé si me debería estar pasando, pero pasa. Ajá. Y lo cierto es que eh, con los chistes me pasa esto. Ajá. Mm,
Vamos a continuar con el texto. Ajá. Pero sí me queda esta impresión de una molestia, pero no es una molestia, como decirles, indeseable, es más bien inherente, es más bien, ¿cómo decirlo? Algo que debemos tolerar en afán de indagar, en afán de conocer. Regreso una vez más a las palabras de inicio de este video. Si les he hablado del psicoanálisis como ciencia, ustedes tal vez no me ven en la pantalla. Traigo yo una sudadera y una playera. Es todo, ¿no? Hago notar esta diferencia, digamos, de la concepción de una ciencia como una actividad de laboratorio. Ajá. Ahorita el doctor Freud está en un terreno lingüístico, ajá, en un terreno de comunicación, en un terreno donde podríamos afirmar, bueno, pues es que ahí no puede haber investigación y sin embargo la está haciendo. Está el doctor Freud destacando su sentir, su experiencia frente a los chistes en general y trayéndonos, digamos, a colación, trayéndonos poniendo en evidencia también algo, una incertidumbre, dice el doctor Freud. Continúa el texto. Es fácil demostrar que existen ejemplos eficaces y notablemente bellos de símiles que en modo alguno nos impresionan como chistes, es decir, no nos impresionan, a pesar de que la semejanza, la comparación que hacen, es muy bella, ajá, pero no provoca gracia. Continúa el texto. Uno de ellos es la fina comparación entre la ternura que recorre el diario íntimo de Otilia y el hilo rojo de la Marina inglesa. Véase página 24, nota 8. No vamos a regresar, ahorita vamos a continuar. Y no puedo abstenerme de citar en igual sentido otro que no me canso de admirar y me ha producido imborrable impresión. Es el símil de Ferdinand Lasalle, perdón, que Ferdinand Lasalle cerró. Es el símil con que Ferdinand Lasalle cerró uno de los famosos discursos que pronunció en su propia defensa. Entre paréntesis, la ciencia y los obreros. Entre comillas, viene la cita de Ferdinand Lasalle, un hombre que, como los he declarado, consagró su vida a la consigna, la ciencia y los obreros. Un hombre así, digo, si hubiere de tropezar en su camino con una condena judicial, no recibiría de ella otra impresión que la que haría al químico, abismado en sus experimentos científicos, la explosión de una retorta. No sé qué es una retorta, ahorita lo buscamos. La resistencia de la materia le haría apenas arrugar el ceño y, eliminada la perturbación, proseguiría calmosamente sus investigaciones y trabajos. Es curioso, antes de continuar, digo, esta cita no es ociosa del doctor Freud. El doctor Freud la escogió. Ajá. Y así como el doctor Freud la escogió, quiero hacerles notar algo ya hablando de ciencia, ¿no? Yo no tenía pensado este texto, seguramente lo habré leído antes, pero no lo recuerdo. Si lo leí antes, han pasado bastantes años desde que lo leí. Estoy ahorita hojeando mi traducción de Luis López Ballesteros, la última, la última lectura, las suelo datar, las suelo fechar, les pongo una fecha, la última vez que leí un texto. Mi última lectura de este texto de Luis López Ballesteros fue en febrero del 2017. Ajá. Ahorita, digamos, de alguna forma, también me estoy nutriendo de esta doble lectura que estamos haciendo ahorita. No recuerdo yo este texto leído en edición Amor Ortu. Pero hablando de ciencia, justamente,
desde el principio, desde las palabras iniciales, antes de compartir el texto con ustedes. ¿Cómo podemos hacer una ciencia del ser humano si prescindimos de la subjetividad? ¿A qué me refiero con esto? Freud está hablando de sus experiencias. Freud está hablando de sus impresiones, lo que el chiste le provoca a él. No un chiste en general, sino los chistes. Risa explosiva, dijo. Ajá. Y de repente empieza a hablar de él, de Freud. Es que justamente una de las de los anhelos de la ciencia eh, que trató de imprimírseme en la universidad es la objetividad. ¿Cómo podemos, digámoslo, eh, llegar a un conocimiento objetivo, digámoslo también, sinónimo de objetivo universal, a partir de la experiencia de un hombre, del doctor Freud en este caso? Ajá. Y por otro lado, haciendo también mostrándoles un poquito del trabajo que he hecho sobre ciencia. ¿Cómo podemos nosotros siquiera atrevernos a decir que hacemos ciencia de lo humano si no consideramos a cada uno de los representantes de lo humano como una persona distinta de la otra? Ajá. Eh, con esto yo ciertamente no quiero ni justificar ni descalificar la obra del doctor Freud. Ajá. No es mi intención con eso este comentario. Este comentario lo hago porque justamente la invitación que me hizo el psicoanálisis, me hizo la escuela donde yo me formé como psicoanalista, es hacer del análisis un conocimiento y del análisis no como el que estamos abordando. Ajá. Es decir, retomando este deseo mío que les manifestaba al principio de la lectura de este capítulo, aquí está. Con esto puedes ser tú chistoso o chistosa independientemente de las circunstancias. Aquí está. Esto es lo que tienes que hacer, decir, etcétera, etcétera. No es así. Ujú. De hecho, es algo mucho más rico, mucho más profundo, mucho, pero mucho más vivo que, por ejemplo, aprenderse chistes de un libro de chistes. Es cierto, así nada más, podemos ser graciosos y ya, punto. Pero hay algo que se escapa ciertamente de este tipo de abordaje. Lo vivo, lo diferente. Ustedes están vivos, están vivas, yo estoy vivo y por supuesto podríamos aprender chistes de un libro de chistes para ser chistosos y no tener que leer el chiste y su relación con lo inconsciente. Pero esos chistes que aprendemos no serán necesariamente graciosos para todos. No nos dará la gracia que quisiéramos, por ejemplo, para conquistar a alguien, hacernos de un lugar en el corazón de una persona. Regresamos al texto. Estábamos hablando de los símiles, de las comparaciones. Ajá. Eh, en en este abordaje de los símiles, Freud cita dos. Ajá. El diario íntimo de Otilia y el discurso de Ferdinand Lasalle, La ciencia y los obreros. Ujú. Continúa el texto. Una rica cosecha de símiles certeros y graciosos se encuentra en los escritos de Lichtenberg, entre paréntesis, en el segundo volumen de la edición de Gotinga de 1853, y de ahí tomaré el material para nuestra indagación. Entre comillas, aquí viene la cita de Lichtenberg. No se puede llevar la antorcha de la verdad a través de la multitud sin chamuscar alguna barba. Oh, cierto, ciertamente. Es que en serio, es increíble.
Les digo que es increíble. ¿Qué es lo que me causa esta impresión? Mm. Pareciera como si el doctor Freud tuviera el mismo sentimiento que yo. Es la impresión que me está causando el texto en este momento. Parecería que de repente eh, hay una, ¿cómo decirlo? Una explosión que lleva al doctor Freud a abordar ciencia, a abordar verdad, digamos, a abordar estos temas en vías, en miras, digámoslo así, de alcanzar la técnica del chiste, de decir esto es lo gracioso, lo vivo de la gracia, lo vivo que nos causa gracia. Ajá. Y de repente sale, salen, digamos, los poetas que habitan en el alma del doctor Freud. Lichtenberg, Ferdinand Lasalle. Continúa el texto. Sin duda que esto parece chistoso, pero si uno lo considera con mayor detenimiento, nota que el efecto chistoso no proviene de la comparación misma, sino de una propiedad accesoria suya, algo que es eh, como que está al ladito. Me llueve aquí, por supuesto, la comparación de esto con la interpretación de los sueños, pero este es un chiste muy personal. De hecho, yo mismo no lo comprendo del todo, simplemente me causa gracia. La antorcha de la verdad, entre comillas, no es, por cierto, una comparación novedosa, sino harto usual, y aún se la ha reducido a frase estereotipada, como les ocurre siempre a las comparaciones felices y aceptadas por el uso lingüístico. Pero mientras que en ese giro nosotros apenas si reparamos ya en la comparación, Lichtenberg se devuelve, Lichtenberg le devuelve toda su plenitud originaria al seguir hilando sobre ella y extraerle una consecuencia. Ahora bien, ese modo de tomar el sentido pleno, se destacan esas palabras, tomar en sentido pleno giros descoloridos, también se destaca esa palabra. Nos resulta ya familiar como técnica del chiste y haya un sitio dentro de la acepción múltiple del mismo material. Página 34 y 35. Verán, verán, verán. Eh, Ahorita que estoy compartiendo este texto con ustedes, me doy cuenta de algo importante. Hablando del carácter científico, hablando de la necesidad, digámoslo, de renovar los empeños de investigación de un solo caso, de un solo caso. Ah, el caso que funda un análisis es el propio. Y ciertamente, digámoslo así, en el autoanálisis, que es el objetivo del psicoanálisis, no la terapia, no la terapia, no se trata de terapiar, no se trata de apalabrar y que la gente se vaya tranquila y se vaya feliz. Eso no depende del analista. Tampoco el analista tiene por qué ser cruel con su analizante. No se trata de herirlo tampoco. El análisis va por otro lado. Les invitaría mucho a escuchar o a leer, por supuesto, eh,
el capítulo de la técnica de la interpretación de los sueños. No recuerdo si es el capítulo 2 o 3 de la interpretación de los sueños, pero al final de este video les voy a dejar las ligas a la interpretación de los sueños y a otros textos que ya abordamos. Cuando Freud interpreta su sueño de la inyección de Irma, que es justamente de lo que habla ese capítulo, Freud inicia una relación consigo mismo de modo distinto, a partir de lo que le dicen sus sueños de él mismo. Esta indagatoria, ¿cómo decirlo? Mm, Esta relación que establece uno con uno mismo a partir de lo que nuestro inconsciente nos revela, es una indagatoria permanente, hablando de, digámoslo, análisis terminable y análisis interminable, ¿no? Se trata de un empeño de investigación que nace a partir de lo que nos revelamos a nosotros mismos por algún hecho, un sueño, un síntoma, un chiste, por ejemplo. Y resulta que, por supuesto, esta indagatoria no necesariamente nos deja con un buen sabor de boca. Por ejemplo, al respecto del sentido de un sueño, al respecto de lo que logramos con un síntoma, con una enfermedad, qué es lo que nos causa. Por ejemplo, ¿por qué encontramos gracioso una cosa y otra no? Ahí puede ser que nosotros nos revelemos ante nosotros mismos como unos bárbaros, así como, pero ¿cómo es que eso me da gracia? Pero me da gracia, es cierto. Y esta relación, entonces, que se funda durante el análisis, una relación que no tiene sentido si no buscamos indagar, si no buscamos conocer algo vivo en nosotros, algo que siempre cambia, puede llegar incluso a desesperar, ¿por qué no? Y este es aquí donde también se encuentra el valor de este texto, encontrar placer y extender ese placer de la indagatoria propia, de la indagatoria de uno mismo. Es justamente también la cuestión, digamos, que se me ha arrojado desde incluso antes de este video que estoy compartiendo con ustedes. Se trata de que ciertamente yo encuentro mucho placer al leer y compartir esta lectura con ustedes. Y ahorita estoy tomando de mi tiempo que podría hacer otras cosas para extender ese placer. Ajá. Y yo digo, basta, basta. Tengo que ocuparme de mis libros, tengo que ocuparme de mis textos, de lo que yo escribo. Tengo que ocuparme del ejercicio, tengo que ocuparme de mi perro, tengo que comer, pero quiero estar aquí, quiero hacer esto, me trae placer, me da gusto crecer en conocimiento, crecer de muchas formas. Y me doy cuenta cómo, mientras trato de aproximarme al texto, me desvío de él. Y, por supuesto, en este momento hay dolor en mí. Un dolor causado por mí mismo. Mm. Es que una y otra vez escuchamos, o yo he visto, he leído, he escuchado, en redes sociales principalmente, donde empiezo a leer a Freud. ¿Cómo comprendo a Freud? Escuchándote, analizándote.
teniendo en cuenta que justamente eres un individuo, tú, yo, somos diferentes. Es tonto decirlo, pero tú eres tú y yo soy yo. Y en esta tontería que yo les comento, mm, surge un discurso del psicoanálisis que acoge la experiencia de un hombre con su sueño y crea un método de indagación, un método de investigación del que estamos siendo testigos. Dice el texto, regreso, ese modo de tomar en sentido pleno giros descoloridos nos resulta ya familiar como técnica del chiste y haya un sitio dentro de la acepción múltiple del mismo material. Palabras un poco complicadas, pero si seguimos el hilo de pensamiento del doctor Freud, encontramos lo que quieren decir. Tomar en sentido pleno giros descoloridos, es decir, interpretar palabras. Ahí está. Cuando nosotros, sin emprender un análisis, nos acercamos a nuestros sueños, se vio en la interpretación de los sueños nos pueden ser, incluso, ¿por qué no? Mensajes de los dioses que nos quieren avisar lo que nos depara el futuro. No tenemos que descartar eso si empezamos a considerar que los dioses no necesariamente son espíritus, digámoslo, que pululan en el aire, sino nuestros propios deseos. En este momento, y lo he dicho una y otra vez en la lectura del chiste y su relación, Freud está abordando un fenómeno lingüístico. Freud está abordando eh, un fenómeno que también podríamos verlo desde el punto social, desde el punto antropológico. Y al momento de introducir estas estructuras, digamos, del lenguaje, encuentra estas dos palabritas que me llaman mucho la atención, sentido pleno. ¿En dónde? En la subjetividad. Es decir, y esto es importantísimo, toma su experiencia y así como ustedes tomarán su experiencia para construir, en el caso del psicoanálisis, un discurso que permite la indagatoria, que permite la investigación. Por eso yo me he atrevido a nombrar al psicoanálisis como ciencia. Ajá. Podríamos decir, y lo he dicho antes, puede ser que los elementos que nos muestran tomar en pleno sentido giros descoloridos, giros de palabras, expresiones, estas no tengan un peso, no son materia física, pero sí se pueden sentir. Ahí está donde radica, digamos, la experiencia científica del psicoanálisis. Continúa el texto. Muy bien, podría ocurrir que la impresión chistosa de la oración de Lichtenberg solo se debiera a su apuntalamiento en esta técnica del chiste. ¿Cuál? Esta frase no se puede llevar la antorcha de la verdad a través de la multitud sin chamuscar alguna barba. Apuntalar quiere decir que se instala en esta técnica del chiste, ajá, en la técnica de tomar en pleno sentido giros descoloridos. Ajá. Estas palabras, igual que muchas otras, podrían ser interpretadas de muchas formas, en muchos sentidos. Continúa el texto. Sin duda, no, aquí está. Igual apreciación merecería sin duda otra comparación graciosa del mismo autor. El hombre no era precisamente un gran luz, pero sí un gran candelero. Puntos suspensivos. Era profesor de filosofía. Oh,
He tenido algunos conflictos recientes con filósofos. Esta frase a mí me provoca gracia por eso. Porque la filosofía, y es que es también cierto, ah, la razón por la cual yo mismo no reconozco mi carencia, digamos, de gracia, mi carencia de eh, comicidad, es porque me tomo las cosas demasiado en serio. Yo. No hay razón para eso, para tomarse las cosas demasiado en serio. Continúa el texto. Llamar a un erudito un gran luz, perdón, una gran luz, un lumen mundi, palabras en latín que quiere decir luz del mundo, hace tiempo que ha dejado de ser una comparación eficaz, haya producido o no en su origen el efecto de chiste, pero se la refresca, se le devuelve su plenitud, derivando de ella una modificación, obteniendo de esta suerte una segunda comparación nueva. Ese es el modo en que ha nacido la segunda comparación, el que parece, el que parece contener la condición de chiste, no las comparaciones tomadas por sí mismas. Sería un caso de la misma técnica del chiste que en el ejemplo de la antorcha. A ver, repito, se la refresca. El hombre no era precisamente una gran luz, pero sí un gran candelero. Era profesor de filosofía. Llamar a un erudito una gran luz hace tiempo que ha dejado de ser una comparación eficaz. Haya producido o no en su origen el efecto de chiste, pero se la refresca y se le devuelve su plenitud, derivando de ella una modificación y obteniendo de esas suertes una segunda comparación nueva. Es el modo en que ha nacido la segunda comparación, el que parece contener la condición de chiste, no las comparaciones tomadas por sí mismas. Sería un caso de la misma técnica del chiste que en el ejemplo de la antorcha. Lo leí por segunda ocasión, de manera continua, para ver si esas palabras hacen eco en mí. Y me temo que falta ese eco, me temo. Continúa el texto, por otra razón, pero que ha de apreciarse en parecidos términos. La siguiente comparación parece chistosa. Veo las reseñas, dice la comparación, veo las reseñas como una especie de enfermedad infantil que aqueja en mayor o menor medida a los libros recién nacidos. Se conocen ejemplos en los que los más sanos mueren a causa de ellas y los más endebles a menudo las pasan. Muchos nunca las sufren. Suele, suele intentarse prevenirlas mediante amuletos de prefacios y dedicatorias, y aún inocularlas con los propios pareceres. Pero no siempre vale esto de socorro. Se cierra la cita. Aquí, por supuesto, se está comparando una reseña literaria con una enfermedad infantil. No me causó gracia, ciertamente. Yo soy autor, justamente por eso no me da gracia. La comparación de las reseñas con las enfermedades infantiles, dice el doctor Freud, tiene en principio por único fundamento que ellas aquejan poco después de ver la luz del mundo, es decir, de haber nacido una obra. Hola, gatita. Shh, abajo. No te quiero aventar una tela para no espantarte. Ya, gracias. Ah, continúa el texto. Mm, si hasta aquí es chistosa, no me atrevo a decirlo, pero luego prosigue y vemos cómo los ulteriores destinos de los nuevos libros pueden figurarse en el marco de ese mismo símil y por símiles
apuntalados, basados en él, ajá, instalados. Estoy ahorita eh, compartiendo sinónimos de esta palabra apuntalados. Ajá. Ese modo de prolongar la comparación es indudablemente chistoso, pero ya sabemos, merced a qué técnica lo parece. Es un caso de unificación, se destaca esa palabra, de producción de un nexo insospechado. El carácter de la unificación no varía, empero, por el hecho de que aquí consista en seguir la línea de un símil. En una serie de otras comparaciones, se está tentado de situar la impresión chistosa que sin lugar a dudas está presente. En otro factor, de nuevo, en sí, que en sí nada tiene que ver con la naturaleza del símil. Se trata de comparaciones que contienen una combinación llamativa, a menudo una reunión que suena absurda y se sustituyen por una tal como resultado de la comparación. Es decir, esta comparación que podría no tener ningún sentido, tiene un sentido. Ajá. Puede ser absurda, pero lo tiene. La mayoría, continúa el texto, la mayoría de los ejemplos de Lichtenberg pertenecen a este grupo. Entre comillas, es lástima que uno de los escritores no pueda verles las doctas entrañas, perdón, sí, entrañas, para averiguar lo que han comido. Wow. Estas frases no me provocan gracia, más bien me espantan un poquito. Continúa el texto. Doctas entrañas, entre comillas, es un caso de atribución desconcertante, ciertamente, en verdad absurda, que solo por la comparación se esclarece. ¿Qué tal si la impresión chistosa de esta comparación se remontara íntegramente al carácter desconcertante de esa combinación? Correspondería a uno de los recursos del chiste que ya conocemos bien, la figuración por contrasentido. Véase página 54 y siguientes. Continuamos. Lichtenberg ha usado en otro chiste esta misma comparación entre alimentarse de un material docto y literario y la nutrición física. Entre comillas, tenía en muy alta estima el hacerse docto de gabinete y por eso un, era en un todo partidario del docto pienso. No tengo idea. Docto gabinete, se me ocurren compañías inteligentes, pero ciertamente no lo sé. Es que en serio, ah, son chistes horribles, no tienen chiste. Igual atribución absurda, o al menos llamativa, que según empezamos a notarlo, es la genuina portadora del chiste, muestran otros símiles del mismo autor. Entre comillas, ese es el lado de Barlovento de mi constitución moral. Ahí puedo mantenerme al pairo. No tengo idea de qué quiere decir todo esto. No tengo ni la más mínima idea. Barlovento, al pairo. ¿Qué es, qué es eso? Barlovento. A ver, vamos a ver. No creo que esté en la Real Academia Española. Lo voy a buscar directamente en Google. Barlovento. Me manda Sotavento y Barlovento. Sotavento y Barlovento, dice Wikipedia, son términos marítimos o marinos. Hacia donde el viento se dirige se llama sotavento. De donde el viento sopla y de donde sopla el viento se llama barlovento. Ok, ok. Miren, no tengo idea. Es que en serio, es hablando del chiste, hablando del psicoanálisis también, como una técnica eh, más allá de una psicología clínica, más allá. Hay que ubicarnos en el contexto de la diferencia, hay que ubicarnos en el contexto de la humanidad, hay que ubicarnos en el contexto de la ciencia que se pretende iniciar a partir de cada caso, a partir de lo que significa una palabra para cada uno de nosotros, para ustedes y para mí. Barlovento.
Ese es el lado de barlovento de mi constitución moral, decía Lichtenberg. Ahí puedo mantenerme al pairo. No sé qué quiere decir al pairo. Ya vimos que barlovento es como a donde apunta su constitución moral. O es lo que entiendo. Ajá. Mantenerme al pairo. ¿Qué es eso? Al pairo. Al pairo. Significado. Ah, mira, esto de pairo no es al pairo. Yo pensé que era una frase completa de un idioma extranjero. Pairo, nos dice la Real Academia Española. Lo introduje en Google, pero me mandó a la RAE. Es un nombre masculino usado en la marina. Acción de pairar la nave. ¿Qué es pairar? Por favor, pairar. Del soportar, aguantar, tener paciencia. Conjugación, bailar. ¿Qué? Dicho de una nave, estar quieta con las velas tendidas y largas las escotas. ¿Qué son escotas? No tengo idea. Es que, por favor, le están hablando a un sujeto que ha visitado el mar menos de 6 veces y por supuesto no, no con la intención de navegar. Miren, 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 a ver. Mantenerme quieto. Ese es el lado de barlovento de mi constitución moral. Ahí puedo mantenerme al pairo, es decir, quieto. Ok, ok. No, no fue chistoso en absoluto para mí. No sé a qué se refiere Lichtenberg. Otra frase, es que esto es, digamos, es el doctor Freud. Ahorita estoy lidiando con el doctor Freud. Otra frase de Lichtenberg. Todo hombre tiene también su trasero moral, que no muestra si no está apremiado, es decir, si no lo necesita. Voy a ponerlo con otras palabras, groseras, tal vez más comunes. Todo hombre tiene sus nalgas morales, ajá, que no muestra si no lo necesita y cubre todo el tiempo que puede con los calzones del buen decoro. Eso de calzones del buen decoro ya está tomado directamente del texto. Decoro es una palabra que tampoco yo acostumbro a usar y ciertamente estoy seguro que la Real Academia Española, decoro, honor, respeto, reverencia que se debe a una persona por su nacimiento o dignidad. Recordemos, el doctor Freud fue nombrado profesor por el emperador de Viena. Hablando de decoro, estamos viviendo en una situación no de falta de decoro, tenemos un decoro distinto, ustedes y yo. Ya esos cargos dictados por los emperadores, al menos en América Latina, importan poco. Segunda definición de decoro, circunspección, gravedad. Tercera, pureza, honestidad, recato. Cuarta, honra, pundonor, estimación. Quinta, nivel mínimo de calidad de vida para que la dignidad de alguien no sufra menoscabo. Sexta, parte de la arquitectura que enseña a dar a los edificios el aspecto y propiedad que les corresponde según sus destinos respectivos. Séptima, escucho a mi gatita, no sé dónde está, pero me da miedo. No que me vaya a arañar, sino que en sus ganas de investigar me vaya a tirar algo valioso o romper algo valioso. Pero bueno, regresamos al texto. Nos dice el doctor Freud, después de esta frase de Lichtenberg, el trasero moral, yo sustituí la palabra trasero por nalgas, ajá, se entiende más. Es la atribución llamativa que subsiste como el resultado de una comparación. Pero luego la comparación prosigue con un juego de palabras en toda la regla, entre comillas, apremio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, apremiado. Repito, todo hombre tiene también sus nalgas morales, que no muestra si no lo necesita, si no está apremiado. Ajá, apremio. Y continúa el texto principal. Y una segunda combinación todavía más insólita, los calzones del buen decoro. ¿Que acaso sea chistosa en sí misma? Pues así lo parecen los calzones mismos, por el hecho mismo de serlo del buen decoro.
y no puede movernos a asombro que luego en todo nos produzca la impresión de una comparación muy chistosa. Empezamos a caer en cuenta de nuestra universal tendencia a extender todo al carácter que adhiere solo a una parte de él. Repito, empezamos a caer en cuenta, a notar de nuestra universal tendencia a extender al todo, al conjunto, un carácter que adquiere solo a una parte de él. Ahí está la técnica del chiste. ¡Pum! El doctor Freud me acaba de golpear. Ahí está. Ahí está la técnica del chiste. Tenemos un todo que lo hemos ido ubicando aquí, un contexto social que puede empezar con un solo individuo, ya no digamos con dos. La relación de ustedes con ustedes mismos o mismas, la relación de yo conmigo. Y de ahí partimos. Estamos integrados por segmentos. Estamos integrados, y esto lo abordo en mi libro, por significados. Estamos integrados por relaciones. No son ustedes las mismas personas con su padre o con su madre, con sus hermanos, con sus amigos, con sus amantes, con sus hijos, con sus nietos, no lo sé. Somos diferentes. Y no solo en sentido de ustedes y yo, ustedes con ustedes mismos o mismas. Continúa el texto. Por lo demás, los, entre comillas, calzones del buen decoro nos traen a la memoria un parecido verso desconcertante de Heine o Heine, latinizándolo, entre comillas, hasta que al fin se me acabaron los botones en los calzones de la paciencia. Ciertamente. Nota 74, esta nota o este texto de Heine fue tomado del libro romancero, libro tercero, perdón en mi alemán, Hebraisch Melodien, Yehuda ben Halevi, 4. No sé qué quiere decir todo eso. Debe ser una subdivisión del trabajo de Heine o Heine. Continúa Freud. Es inequívoco que estas dos últimas comparaciones muestran un carácter que no se encuentra en todos los buenos símiles, es decir, los certeros. Ajá. Son en alto grado rebajadoras, es decir, tienden hacia abajo. ¿Hacia abajo de dónde? Ahorita lo vamos a ver. Yo ya lo estoy captando, lo voy a decir, hacia la sexualidad infantil, hacia el carácter juguetón del ser humano. Hago este comentario y un poco ya eh, exaltado, yo, porque es necesario, lo considero necesario por lo que he encontrado tras el abordaje de las palabras sexualidad infantil. Ujú. No estoy hablando de niños siendo abusados, sino lo que a ustedes les causaba gracia, lo que a ustedes les gustaba de niños, lo que a mí me gustaba de niño, era jugar con las palabras, era jugar con el mundo. Y luego nos preguntamos por qué la sexualidad adulta falla, porque no tiene contacto con eso, porque queremos llegar y dictar leyes a los cuerpos cuando cada cuerpo es diferente, incluso en el tiempo. Continúa el texto. Ah, son, repito, es inequívoco que estas dos últimas comparaciones muestran un carácter que no se encuentra en todos los buenos símiles, es decir, los certeros. Son en alto grado rebajadoras, podría decirse. Reúnen una cosa de elevada categoría, algo abstracto. Aquí el buen decoro, allá la paciencia. En estas dos comparaciones, de Heine y de Lichtenberg. Ajá.
con otra de naturaleza muy concreta y aún de inferior condición. Entre paréntesis, los calzones. Los calzones, así, nada más, punto. En otro contexto hablaremos de entrar a considerar si esta peculiaridad tiene algo que ver con el chiste. Ensayemos analizar otro ejemplo en que ese carácter rebajador resulta sumamente nítido. El mayordomo, voy a tratar de leerlo, me parece que es inglés, Wayne, Wayne Bell, Wayne Bell, Wayne Bell, Wayne Berl, el mayordomo Wayne Bell, Wayne Bell, el mayordomo, punto. En la farsa de Nestroy Heinen Jux Wilhersich Manchen, quiere gastar una broma, entre paréntesis. No tengo idea de qué quiere decir todo esto, pero bueno, vamos a continuar. El mayordomo en la farsa de Néstor, que pinta en su imaginación cómo recordará su juventud algún día cuando sea un sólido y venerable comerciante, dice, entre comillas. Cuando así, en íntimo coloquio, en íntima reunión, se rompa el hielo frente al almacén del recuerdo, cuando la puerta del sótano de la prehistoria vuelva a abrirse y la despensa de la fantasía se llene toda ella con mercaderías de entonces. Puntos suspensivos y se cierra la cita. Es una comparación muy bella, pero no me causa ninguna gracia a mí. Viene aquí la nota 75. Nos dice James Strachey, este pasaje se halla en dialecto austriaco en el original. Ok, gracias Strachey. Continuamos. Son, por cierto, comparaciones de cosas abstractas con otras harto ordinarias y concretas, pero el chiste depende exclusivamente o solo en parte de la circunstancia de que un mayordomo se sirva de estas comparaciones tomadas del ámbito de su actividad cotidiana. Ahora bien, vincular lo abstracto con esas cosas ordinarias que llenan su vida. Es un acto de unificación. Esa palabra se destaca. Unificación ya ha sido nombrada varias veces en esta parte. Continúa el texto. Volvamos a comparaciones. Es que estamos hablando de las partes. Esto se los hice notorio. Las partes que completan un todo. Y una de esas partes destaca. No solo como rebajadora, sino como unificadora. Por eso estoy hablando de la sexualidad infantil. Por eso estoy hablando de lo que ustedes y yo vivimos de niños. Y no en un sentido de abuso, no, en un sentido de gloria incluso. Ese carácter infantil, esa vida que tuvimos ustedes y yo, que ciertamente nos hace a muchos ya de adultos anhelar tiempos pasados. A eso me refiero con sexualidad infantil. El carácter que aún habita en nosotros siendo adultos y que puede llenar al mundo de vida simplemente dejándolo salir. Eso que nos permite como seres humanos ligarnos con la vida y que por supuesto no lo tienen las ratas. Lo digo por la psicología. Continúa el texto. Volvamos a las comparaciones de Lichtenberg. Entre comillas, los móviles por los que uno hace algo podrían ordenarse como los 32 rumbos de la rosa de los vientos y sus nombres formarse de manera semejante. Por ejemplo, pan, panfama, o fama, pamafán, fama, famapan. Nota 76. No tengo idea, no me causó absolutamente ninguna gracia esto de Lichtenberg, pero bueno, 76. Dice James Strachey, Freud volvió a esta analogía casi 30 años más tarde en su carta abierta a Einstein
Porque la guerra que se contiene en el volumen 22, ya llegaremos a ella, es una carta hermosa. Si ustedes gustan, pueden leerla. Debe de estar en Google como un texto independiente. Carta de Freud, correspondencia entre Freud y Einstein. ¿Por qué la guerra? Continúa el texto. ¿Cómo es tan frecuente en los chistes de Lichtenberg? También aquí la impresión de lo certero, ingenioso, agudo, prevalece a punto tal que despista nuestro juicio sobre el carácter de lo chistoso. Si el brillante sentido de una sentencia de esta clase va mezclado con algo de chiste, es probable que nos veamos inducidos a declarar que en su conjunto es un excelente chiste. Bueno, ellos, yo no, al menos yo no. Continúa el texto. Por mi parte, aventuraría la tesis de que todo cuanto hay aquí, que efectivamente chistoso, procede del asombro por la rara combinación pan-fama. Ok, bueno, esa es la impresión de Freud. Yo no encontré absolutamente nada ahí, pero eso soy yo. Continúa el texto. Por tanto, como chiste sería una figuración por contrasentido. La combinación rara o atribución absurda puede presentarse por sí sola como resultado de una comparación. Lichtenberg, nuevamente, entre comillas, una mujer de 2 plazas, un banco de iglesia de una plaza. No entendí. No entendí qué quieren decir con plazas. Simplemente lugares, pero bueno. Dice un asterisco, el traductor dice de 2 plazas y de una plaza, viene del alemán, pues con razón. Disculpen mi alemán. Sveis, es, no, Zweislafrig, Zweislafrig y otra palabra alemana, Einslafrig, respectivamente, 2 plazas, Zweislafrig, una plaza, Einslafrig. Einslafrig, respectivamente. Las expresiones alemanas se aplican de manera exclusiva a camas, schlafen, dormir. Y por ende, el texto original es más unívoco, es decir, tiene más precisión en la expresión. Continuamos con el texto principal. Esa era la nota, no, un asterisco a este chiste que no me provocó ninguna gracia. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya me perdí. Aquí está. Una mujer de 2 plazas, un banco de iglesia de una plaza. Mujer, 2 plazas. No sé a qué se refiere. Tras ambas frases se esconde la comparación con una cama y en ambas, además del desconcierto, coopera el factor técnico de alusión, se destaca esa palabra, en un caso al efecto soporífero. Soporífero viene del alemán Einschläfern. Disculpen mi alemán. Soporífero quiere decir que causa sueño. Ajá. Al efecto soporífero de los sermones y en el otro al inagotable tema de las relaciones sexuales. Ok, más o menos. Es que este es parte también del trabajo de la obra de Freud. Una mujer de 2 plazas. Una mujer de Zweislafrig. Slafen. De esta Zweislafrig está descomponiendo la palabra. Zweis, 2, Sla, Frig, es 2 plazas. Ajá. Slafrig con Slafen. Ajá, está comparando estas 2 palabras alemanas, que yo por supuesto no tenía ni idea. O bueno, no lo recuerdo. Entonces, 2 plazas, no que la mujer aburra, no, aburre la iglesia, dice, o podríamos entenderlo así. Pero justo después de la relación sexual, 2 plazas se refiere a los senos. Se refiere a que después del contacto sexual viene el efecto soporífero, el efecto del sueño. Ajá. Lo cual, por supuesto, tampoco es universal. Continuamos el texto.
Si hasta aquí hemos hallado que toda vez que una comparación se nos antojaba chistosa, debía esa impresión a la mezcla con una de las técnicas del chiste que ya conocemos, algunos otros ejemplos parecen probar en definitiva que una comparación puede ser también en sí y por sí chistosa. Lichtenberg, bueno, caracteriza a ciertas odas. Oda es me evoca a poesía, pero ahorita les digo exactamente. Oda, composición poética lírica de tono elevado que generalmente enlaza algo o a alguien. ¿Ok? Continuamos con el texto. Nos dice el doctor Freud, permítanme, déjenme ver. Miren, ya me veo mejor. Cuando empecé esta grabación, el sol me daba en la cara y distorsionaba mucho el fondo de pantalla. De hecho, se veía mi cara muy borrosa. Pero bueno, ya pasó. Repito, Lichtenberg caracteriza a ciertas odas, entre comillas, son en la poesía lo que las inmortales obras de Jacob Bohme o Bohme en la prosa, una especie de picnic donde el autor pone las palabras y el lector el sentido. No tengo idea de qué se refiere. Ah, ok. Vamos a continuar. Es que en serio estos chistes no son chistosos para mí. Cuando la filósofa suele arrojar, dice Lichtenberg, otra comparación. Cuando la filósofa suele arrojar una grata claridad lunar sobre las cosas, mm, es en general placentera, pero no muestra ninguna con nitidez. Tampoco me generó mucha gracia, pero me hizo tener una fantasía, ciertamente. Filósofa, claridad lunar. Wow, gracias. Dice nuevamente el doctor Freud, o Heine, es decir, viene ahora una comparación de Heine, o Heine, ajá, es igual, Heine. Entre comillas, su rostro se asemeja a un palim- palimpsesto, donde tras la negra escritura de un monje que copió el texto de un padre de la iglesia, acechan los versos medio borrados de un poeta amatorio de la antigua Grecia. Entre paréntesis, esto es tomado de su texto Hars Reis, o Hars con Z, Reise con S, ajá. O en Die von Luca, Los baños de Luca. Este fue un texto que vimos antes de Hein, Reiserbilder 3. Debe ser como la tercera parte, el tercer libro, realmente no lo sé. Una analogía proseguida con una fuerte tendencia rebajadora. Vamos a ver. El sacerdote católico actúa más bien como un administrador empleado en un gran comercio. La iglesia, una gran casa cuyo jefe es el Papa, le asigna una ocupación determinada a cambio de cierto salario. Él trabaja con poco celo, como todo aquel que no lo hace por cuenta propia, y tiene muchos colegas, entre los cuales dentro de una gran empresa puede fácilmente pasar inadvertido. Solo toma a pecho el crédito de la casa y más todavía su supervivencia, pues una bancarrota lo privaría de su medio de vida. En cambio, el párroco protestante es él mismo en todas partes el patrón y lleva adelante el negocio de la religión por cuenta propia. Y no atiende un gran comercio como su colega católico, sino uno pequeño, como debe prometerlo solo. No puede permitirse trabajar con poco celo. Tiene que encarecer a la gente sus artículos de fe y desprestigiar los artículos de sus competidores. ¡Wow! ¡Qué excelente comparación! Y como genuino pequeño comerciante, permanecería en su tiendita lleno de envidia profesional hacia todas las grandes casas y muy en particular hacia la gran casa de Roma, que mantiene a sueldo a miles y miles de tenedores de libros y mozos de expedición y posee factorías en las 4 partes del mundo. ¡Wow! Eso no me causó gracia, pero sí bravo, ¿eh? Está impresionante esa comparación. Continúa el texto.
En vista de estos ejemplos, así como de muchos otros, ya no cabe poner en entredicho que una comparación puede ser en sí chistosa, sin que esa impresión deba ser referida a su complicación con alguna de las técnicas del chiste ya familiares. Empero, es decir, sin embargo, se nos escapa por completo lo que presidiría el carácter chistoso del símil, puesto que él sin duda no adhiere al símil como forma de expresión del pensamiento ni a la operación de comparar. No podemos hacer otra cosa que incluir al símil, es decir, la semejanza, la comparación, entre las variedades de la figuración indirecta, entre comillas, utilizada por la técnica del chiste. Y nos vemos precisados a dejar irresuelto el problema que en el caso del símil nos ha salido al paso con nitidez mucho mayor que en los recursos del chiste ya tratados. Debe de existir una particular razón para que en el símil hallemos más dificultades que en otras formas de expresión en cuanto a decidir si algo es o no un chiste. Esto es importante también. Eh, uh, recuerdo una experiencia infantil mía, por supuesto. Yo veía los programas cómicos. Estoy hablando, por ejemplo, del Chavo del Ocho en México. Y al principio yo seguía las risas de la tele y identificaba con eso es gracioso y eso no. Eh, es curioso, lo digo porque es como si, y es también una experiencia que tengo con películas de terror, cuando se muestra algo en pantalla con un tono de música elevado, generalmente una imagen terrible, una imagen fea, es para decir, eso es feo, eso debe dar miedo. Ajá. Pero ocurrió conmigo y con mis hermanos que con el tiempo aquello que nos debería dar miedo de las películas de terror nos empezó a dar gracia. Entonces, estos chistes que nos presenta el doctor Freud no son para nada graciosos para mí. Pero aquí es donde justamente voy, digamos, introduciendo el trabajo que hemos hecho aquí en este espacio para distinguir, digamos, que el chiste no es un fenómeno en sí. Ahorita estoy usando palabras simplemente, estoy apalabrando. Y esto no con el objetivo de desprestigiar al doctor Freud, no con el objetivo de abandonarnos. Es que esa es también una de las importantes herencias que me dejó mi formación de analista. El doctor Freud dice, estos son chistes buenísimos. Y yo me quedo extrañando el placer que me provoca a mí un buen chiste. Por supuesto, yo no vivo en Viena, yo no vivo en 1905. Yo no conozco la obra de Lichtenberg, de Heine, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he citado a Seinfeld, yo he citado a Friends, yo he citado obras que a mí me tocaron. Ustedes podrán citar las suyas. Vamos a continuar, ¿vale? Lo he dicho con otras palabras. Ahorita me causa una impresión, digamos, eh, de una bienaventuranza temporal, de un placer único que tiene, digamos, quien escucha un buen chiste. Continúa el texto. Es que ese placer único del chiste, hablando del chiste como una manifestación eh, cultural, social, pero también anímica, ese placer que nace del chiste. Es como si a través del chiste pudiéramos unificar partes de la humanidad. Unificar partes. Estoy siendo, digamos, muy estricto con esas palabras. En la diferencia hay similitudes.
En las diferentes experiencias de cada ser humano frente a la vida, podemos encontrar algunas similitudes entre algunos grupos, no todos. Voy a continuar con el texto. Ahora bien, esa laguna que nos queda sin entender no es motivo para que se nos acuse de haber malgastado infructuosamente el tiempo en esta primera indagación. A ver, otra vez. Ya estamos por terminarlo, estoy viendo, estoy leyéndoles el penúltimo párrafo de la página 83. Esto queda en la página 84, es decir, en la página siguiente finaliza el capítulo 2. Y esa laguna que nos queda sin entender no es motivo para que se nos acuse de haber malgastado el tiempo infructuosamente en esta primera indagación. A ver. ¿Qué? No sé si el doctor Freud está diciendo que nos debe, pero ¿cuál laguna, doctor Freud? Al menos para mí ha sido preciso. Al menos para mí. ¿Qué está buscando usted, doctor Freud? Y esto es algo que les quiero hacer notar. Empecé este video hablándoles de cierta insatisfacción por cargar, lo voy a decir así, por cargar el texto. Em, y aquí el doctor Freud está diciendo, no estoy satisfecho. Yo sí. Sus chistes no me dieron gracia, ninguna gracia, perdone, doctor Freud, pero es la verdad. Sus chistes me fueron tan graciosos como leer el desgraciado manual DSM-4. Así de gracioso me fueron los chistes de aquí. La mayoría no me causaron ninguna gracia. Pero ahí está el chiste, ahí está la técnica, fundada no en una serie de pasos a seguir, sino en nuestro carácter de vivo, en nuestro carácter de humano. Voy a continuar con el texto, ¿vale? Dice el doctor Freud, dada la íntima trabazón que podemos estar preparados para atribuir a las diversas propiedades del chiste, habría sido impropio esperar que pudiéramos esclarecer por completo un aspecto del problema antes de echar un vistazo a los otros. Ahora justamente pasaremos a abordarlo desde otro costado. Tenemos la certeza de que a nuestra indagación no se le ha escapado ninguna técnica posible del chiste. No, por cierto. Pero si continuamos el examen de material nuevo, podemos convencernos de que hemos tomado conocimiento de los recursos técnicos más frecuentes e importantes del trabajo del chiste, al menos hasta donde es necesario para formarse un juicio sobre la naturaleza de este proceso psíquico. Por ahora, ese juicio está en suspenso. En cambio, poseemos unos importantes indicios que hemos obtenido acerca de la dirección en que cabe esperar un ulterior esclarecimiento del problema. Los interesantes procesos de la condensación con formación sustitutiva, que hemos discernido como el núcleo de la técnica para el chiste en la palabra, nos remiten a la formación del sueño, en cuyo mecanismo se han descubierto estos mismos procesos psíquicos. Pero ahí mismo nos remiten también las técnicas del chiste en el pensamiento, el desplazamiento, la falacia, el contrasentido, la figuración indirecta, la figuración por lo contrario, que en su conjunto y por separado reaparecen en la técnica del trabajo del sueño. Al desplazamiento debe el sueño su apariencia extraña, que nos estorba el discernirlo como prosecución de nuestros pensamientos de vigilia. Prosecución, continuación. Ajá. El empleo del contrasentido y la absurdidad en el sueño lo ha privado de la dignidad de producto psíquico, induciendo en los autores el erróneo supuesto de que las condiciones de la formación del sueño
son la desintegración de las actividades mentales. Aquí con desintegración, digamos, no en un sentido de descomposición química, es más bien que el sueño no vale la pena ser escuchado. Ajá, y esto lo vimos una y otra vez en la interpretación de los sueños, como un juicio de muchos autores hacia el sueño, digámoslo, degradándolo como una tontería. Ajá. Uy, ¿qué pasó? Vi movimientos, creo que fue mi propia sombra en la pantalla. Continúa el texto. La suspensión de la crítica, la moral y la lógica. Eso es lo que opinaban muchos autores del sueño. No, el sueño se le puede abordar, digamos, como un producto psíquico, por supuesto, si consideramos que durante el sueño se hace manifiesta una parte de nuestra naturaleza. Continúa el texto. Eso es comentario mío, ¿vale? Les sugiero, por supuesto, escuchar la interpretación de los sueños, particularmente el capítulo 2, para saber qué es el análisis. Continúa el texto y estamos por terminar el capítulo 2. Bravo. La figuración, por lo contrario, es tan usual en el sueño que aún los libros populares sobre interpretación de sueños, totalmente erróneos, suelen tenerla en cuenta. La figuración indirecta, la sustitución del pensamiento del sueño por una alusión, por algo pequeño, por un simbolismo análogo al símil, es decir, a la comparación. He ahí lo que distingue al modo de expresión del sueño del que nuestro pensar despierto. Repito, he ahí lo que distingue al modo de expresión del sueño del de nuestro pensar despierto, es decir, lo que separa el pensamiento que forma el sueño, un mecanismo que fue posible observar y estudiar a partir de la interpretación de los sueños, a partir de la interpretación del sueño de Irma. Por eso es lo genial de Freud, por eso pasó a la historia. Nota 77. Veas el capítulo 4. Ah, miren, el trabajo del sueño de mi libro, la interpretación de los sueños. Pero el trabajo del sueño no es el sueño de la interpretación de Irma, si mal no recuerdo. Vamos a continuar, ¿vale? Una concordancia tan vasta como la que se advierte entre los recursos del trabajo del chiste y los trabajos del sueño, en modo alguno puede ser casual. Demostrarla en sus detalles y pesquisar su fundamento serán nuestras ulteriores, es decir, lo que vamos a hacer de hoy en adelante, de este momento en adelante, nuestras ulteriores tareas. Véase capítulo 6. Y con esto finalizamos el capítulo 2 de El chiste y su relación con lo inconsciente. Ha sido un gusto, como siempre, que me he dado a leer estos textos. Ah, por supuesto que me enriquezco al compartir esto con ustedes y es una riqueza única, una riqueza que comparto, ¿no? Una riqueza que sin duda incendia barbas, pero es la vida. C'est la vie, italiano. Así es la vida. No podemos, en todo caso, darle gusto a todo el mundo. Y antes bien, hay veces que incluso nuestro gusto nos introduce a un conflicto. Ahorita voy a ocuparme de otras cosas, yo creo que voy a hacer ejercicio, pero ciertamente nos veremos pronto en la primera parte del capítulo 3 del chiste y su relación con lo inconsciente, las tendencias del chiste. Cuídense mucho, por favor, y en la medida de sus posibilidades, disfruten de su vida. Nos estamos viendo pronto.